Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Mis hermanos, reciban un cordial saludo de su hermana Belén, nuevamente con ustedes para compartir en este segmento de El Ser Mujer. Seguimos descubriendo ahora sí todas las riquezas, no solamente de la mujer, sino del ser humano, a través de estas enseñanzas que verdaderamente creo y muy personalmente a mí me están ayudando. Y por lo tanto yo creo que en este caso cuando nosotras, las mujeres, queremos ser mejores, sobre todo ser esa tierra fértil, necesitamos seguir permitiéndole al Señor que siga ahora sí escarbando esa tierra de manera que podamos dar fruto. Y estoy segura que mucho mejor de esta manera vamos a poder seguir floreciendo, sobre todo en las virtudes. Pues nuevamente vamos a entrar a lo que es esta familia de virtudes de vencimiento, en las cuales vamos a encontrar siempre respuestas en las cuales nos estamos dando cuenta qué vicios pueden estar trabajando en nosotros, pero también, mis hermanos, qué virtudes nosotros podemos pedir. Y como ya en algunas ocasiones he comentado, que a veces nosotros, de acuerdo a nuestra personalidad, el Señor nos va dando estas virtudes conforme nosotros vamos muriendo a nosotras mismas. Entonces, pues es aquí donde seguimos descubriendo a través de ahora sí, nuestro arquitecto, el que cada día nos va formando, nos va haciendo como Él quiere que seamos. Pues pidámosle al Espíritu Santo como fuente de luz, fuente de toda gracia, que siga derramando en nosotros esas virtudes que necesitamos. Y en estos momentos muy en especial para pedirle al Señor su ayuda y su gracia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, mándame del cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres. Ven, luz del corazón. Ven a darme tus dones, Consolador divino. Amable huésped de las almas y paz maravillosa. Eres descanso en la fatiga, fresca brisa en el calor y consuelo en el llanto. Ven, luz santificadora, y penetra hasta lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu inspiración y sin tu gracia, el hombre nada puede. Siempre triunfa el pecado. Purifica nuestras manchas, riega nuestra aridez y cura nuestras heridas. Doblega nuestra altivez, derrite la indiferencia. Haz recto nuestro camino. Otórganos a tus fieles que esperamos solo en ti, tus 7 sagrados dones. Recompensa nuestro esfuerzo, danos un santo fin y el gozo eterno contigo. Amén. Esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar a ver sobre lo que es la virtud del vencimiento, pero nos lo manifiesta también
a través de una cita bíblica, Filipenses 2:8, y nos dice: y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. El hombre obediente cantará victoria, nos dice Proverbios 21, versículo 28. Siempre yo creo que si vamos a buscar cada una, o sea, una cita para cada una de estas virtudes, siempre vamos a encontrar, pero es tanta la información que trae a veces estas virtudes, o en este caso también los vicios, que es una información, a mí me parece tan interesante para formarnos, que a veces quiero tomar todo lo que sea posible. Entonces, no quiere decir que no tenga importancia la palabra de Dios. Claro que tiene importancia, pero también sabemos que este libro fue inspirado también por el Espíritu Santo a Conchita Cabrera de Armida. Es un libro, pues, se supone autorizado, ¿no? Entonces, por esta razón nosotros estamos tratando, en este caso, de darles toda la información que más se pueda. Sobre el vencimiento, nos dice que el vencimiento de toda pasión, vicio o inclinación desordenada es una virtud heroica y de muchos merecimientos. El vencimiento de toda pasión, vicio o inclinación desordenada es una virtud heroica y de muchos merecimientos. Es el vencimiento hijo de la fortaleza y se desarrolla y crece en la práctica constante del sacrificio. Todas las virtudes están muy basadas sobre lo que es nuestra renuncia, nuestro abandono en el Señor, y nos dice ahora a través del vencimiento. A través del vencimiento que nosotros vamos practicando día a día, es como vamos a alcanzar estas virtudes que tanto necesitamos. Entonces, el vencimiento llega con la gracia a alcanzar muy alta perfección, a dominar no solo los vicios, sino aún la repugnancia de la naturaleza, a quebrantar absolutamente todo propio querer. Yo creo que lo hemos visto sobre todo en los santos, cuando leemos la historia de los santos, de qué manera ellos y con qué tenacidad luchaban por ese renunciamiento propio, por ese abandono en el Señor. Y entonces, pues conforme van renunciando, se van venciendo a sí mismos, van adquiriendo todas las gracias y bendiciones que ellos necesitan. Por eso es que en este caso llegan a la santidad. Y este llamado sabemos pues que también es para nosotros, ¿verdad? No solamente es para unos cuantos, el llamado es para ti y para mí. Pero que nosotros a veces lo vemos hasta imposible, pero que si nosotros conforme a nuestras capacidades vamos, ahora sí, luchando, vamos renunciando, nos vamos abandonando en el Señor nos va mostrando ese camino por donde tenemos que caminar. Y a veces, te repito que a veces no son cosas heroicas las que tendríamos que hacer. A veces, ahora sí, es someter nuestro día
todos nuestros trabajos, todo a la divina voluntad de Dios. Y vamos a ver más adelante que necesitamos, en este caso, ahora sí que ser obedientes a las inspiraciones del Espíritu Santo, y que conforme nosotros nos vayamos sometiendo al señorío de Cristo y obedeciendo las inspiraciones del Espíritu Santo, nos damos cuenta que ya de alguna manera estamos practicando a veces hasta esas virtudes heroicas, pero que para nosotros no sé qué es lo que a veces pensamos que sea la santidad. Claro que implica, y mucho también nos ha hablado estas virtudes, que necesitamos para vencer los vicios, necesitamos nosotros, en este caso, ahora sí, rechazar esa clase de pecados, pero aceptar la cruz de cada día. Y entonces cuando nosotros aceptamos todo lo que viene durante el día, pues esto es vivir en la voluntad de Dios. Y pues es cierto que no siempre, ahora sí, no siempre estamos lo suficientemente espirituales para poder sobrellevar lo que el día nos presenta, pero mis hermanos, el Señor siempre va a estar de parte de nosotros cuando nosotros seguimos intentando. Aunque nos caemos, mis hermanos, hay que levantarnos. Y si tú no puedes, si yo no puedo, entonces pidamos ayuda para levantarnos y no quedarnos ahí tirados, sino seguir luchando. Pues que ojalá que el Señor, ahora sí, el día que nos llame a cuentas, ahora sí nos tome en esos momentos en los que estamos luchando con todo lo que nosotros podemos poner de nuestra parte. Regresamos en un momento. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Vamos ya casi concluyendo con lo que es esa virtud del vencimiento. Nos dice que el vencimiento es la corona o premio de muchas virtudes. El premio de muchas virtudes, pero los enemigos capitales del vencimiento son la pereza y la comodidad y la tibieza. Entonces sabemos que en este caso nos atrapa con mucha facilidad lo que es la pereza. Si nos dejamos, hermanos, rápido nos atrapa la pereza, y sobre todo a veces cuando, ahora sí que llega cuando estamos cansados, ¿verdad? Y es muy fácil que en este caso nos pueda atrapar. De igual manera, la comodidad y después la tibieza. Vamos a entrar ahorita a lo que es la obediencia, mis hermanos, esa virtud hermosa de la obediencia. Sabemos que es difícil, y para nosotros al escuchar la práctica de estas virtudes se nos hace un mundo, mis hermanos, se nos hace un mundo, pero recuerda que cuando nosotros verdaderamente lo deseamos, lo pedimos, mis hermanos, el Señor nos las va a otorgar.
pero esas virtudes vienen junto con la gracia que necesitamos para ponerlas en práctica, para cuidarlas. Entonces, pues no nos desanimemos, ni mucho menos digamos, no, yo mejor no las pido. Mis hermanos, las necesitamos para poder santificarnos. Recuerden, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces necesitamos ser santificados. La obediencia, mis hermanos, trae como pecado, que en este caso contrario a la obediencia, es la desobediencia, y nos dice que la desobediencia fue el primer pecado con que Dios fue ofendido y necesita repararse directamente con la obediencia. Entonces, ¿cuántas veces? Ayer platicando con una hermana, está cargando un dolor muy fuerte, la pérdida de un ser querido, y en estos momentos le es tan difícil sobreponerse, y aunque a veces, mis hermanos, hay personas fuertes que viene una prueba, se va, después viene otra más fuerte y pueden sobrellevarla, son personas de un carácter fuerte, mas sin embargo, esta persona está vencida por ese dolor, vencida, mis hermanos. Entonces ella dice, pues lo que pasa aquí también, dice, y lo que más se me hace difícil es que no he llevado una vida adecuada, una vida que le agrade a Dios. Entonces, es muy fácil que en este caso entren los sentimientos de culpa, mis hermanos, y entonces menos nos podemos levantar. Al contrario, nos van a aventar más hacia abajo esos sentimientos de culpa, después con la depresión, mis hermanos. Por esta razón necesitamos sí reconocer que somos pecadores y que aunque le hemos desobedecido al Señor, le hemos desobedecido, que aunque a veces, por ejemplo, esa persona dice, es que el Señor me ha dado mucho, mas sin embargo yo no he escuchado el llamado de Dios. Entonces es cuando más pesado se le hace. Bueno, yo le decía, pues es en el momento precisamente que nuevamente tú debes de tomar esta oportunidad para poder decirle al Señor, Señor, aquí estoy, ayúdame, te he fallado, pero ayúdame, dame una nueva oportunidad. Y yo estoy segura, estoy convencida que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, que constantemente, mis hermanos, nos da oportunidades. Entonces, no agotemos esa esperanza en el Señor. Mis hermanos, la esperanza es la última que muere. Por lo tanto, necesitamos ser hombres y mujeres de esperanza. La obediencia, mis hermanos, es una virtud que mucho ama mi corazón, dice el Señor. La obediencia es una virtud que mucho ama mi corazón, pues en el oasis la quiero perfecta, con una perfección solo externa, no solo externa, sino interna. Entonces, recuerda que en este caso necesitamos siempre ir a la profundidad de nuestro corazón, ¿verdad? Donde ahí está Dios, siempre, siempre en espera de nuestra respuesta. La perfección de la obediencia consiste en seguir prontamente las inspiraciones del Espíritu y practicarlas.
La perfección de la obediencia consiste en seguir prontamente las inspiraciones todas del Espíritu y practicarlas. Entonces, mis hermanos, ¿cuántas veces el Espíritu Santo nos inspira, nos mueve a hacer algo y nosotros hacemos oídos sordos? Como que no escuchamos, Simplemente cuando nos sugiere que vayamos a hacer una obra de caridad y entonces es que decimos, sí, Señor, sí voy a ir. Pero ¿cuántas veces nos ha ganado la omisión? ¿Cuántas veces nos ha ganado la pereza, la desidia? Entonces no lo hacemos. ¿Cuántas veces habremos ofendido al Espíritu Santo porque Él nos ha inspirado y nosotros hemos hecho oídos sordos? Les abro la puerta, dice, que los conducirá a una gran santidad si toman el camino. No solo exijo, dice, del oasis la obediencia ciega a sus superiores, dispuestos siempre a renunciar pues su voluntad a la ajena, sino que también exijo de ellos que obedezcan siempre en cuanto puedan a las inspiraciones del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, aunque en este caso se está refiriendo como dice, a sus superiores. Dice, no solo exijo del oasis la obediencia ciega a sus superiores, ¿verdad?, sino, mis hermanos, también esta enseñanza, esta práctica es para nosotros, aunque en este caso se refería precisamente a las comunidades, ¿verdad?, a las comunidades, por ejemplo, de religiosas de la cruz o servidores también, como sacerdotes, como laicos, servidores. Entonces, también dice que cada vez que escuchen esa voz interior que no hace ruido, atiéndanla. Esa voz interior, de la que ya te decía a veces que nos inspira a hacer cosas, nos pone, ahora sí, hasta el deseo, nos pone el deseo de ir a visitar a alguien. Y entonces nosotros, cuando hacemos caso omiso, después, mis hermanos, ya no tenemos la gracia. Cuando queremos hacerlo, a veces ya no tenemos la gracia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hemos desobedecido esas inspiraciones del Espíritu Santo. No se disimulen, que bien saben cuando ella les habla. Si les dice, tomen esta cruz, abrácenla, beban este cáliz de amargura y no dejen una sola gota. Sufran esas desolaciones y desamparos. Ábranle sus brazos y arrójense en el mar sin fondo de sus dolores y amarguras. Mis hermanos, cuántas oportunidades el Señor nos ha dado, aún en ese momento de sufrimiento, en ese momento de enfermedad, en ese momento de dolor. Mis hermanos, son momentos especiales que aunque nosotros aparentemente los vemos negativos, mis hermanos, nosotros podemos, como dice vulgarmente el dicho, voltear la tortilla. Mis hermanos, para el Señor, cuando le ofrecemos todo lo que vivimos, todo lo que sufrimos, le es grato a sus ojos. Y recuerda, mi hermano, mi hermana, que Dios no nos quiere enfermos, pero que por nuestras propias consecuencias hemos caído a enfermedades y que aún esas enfermedades, si las ofrecemos, son
gratas a los ojos de Dios. Regresamos en un momento. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, continuamos todavía con esta virtud de la obediencia que nos trae tanta enseñanza, mis hermanos, y que ahora sí que tratamos de, en este caso, absorber lo más que se pueda de esta enseñanza, claro, mis hermanos, para ponerla en práctica. Nos dice también que, mortifíquense y humíllense siempre y a cada paso, tanto en su exterior como en su interior. Nos invita a esa mortificación, a esas humillaciones, mis hermanos. En cada paso dice tanto nuestro exterior como en nuestro interior. Y es entonces, mis hermanos, cuando más podemos saborear las mieles del Señor. Y esto casi siempre trae un precio. En este caso, precisamente es la mortificación, la humillación, el renunciar a mí misma, y de esta manera podemos participar de esas mieles del Señor. Entonces, aunque ahora sí, más atrás nos decía, arrójense en el mar sin fondo de sus dolores y aún de sus amarguras, mis hermanos. Si nosotros vivimos consecuencias de alguna enfermedad, de alguna prueba que vivimos, aún, mis hermanos, ese sabor amargo se va a convertir en dulce, mis hermanos, en las mieles del Señor. Dice también que esto sí se llama obediencia del Espíritu, en la cual se obedece al Espíritu Santo, en la cual se obedece a Dios en lo que consiste la perfección completa de virtudes internas. Entonces, porque hay que ver que hay virtudes internas y virtudes externas. Entonces, en este caso nos está hablando de las virtudes internas. Ese renunciar a mí misma, a mi criterio, renunciar a mi manera pues de pensar, y en este caso me estoy sometiendo a la voluntad de Dios. La obediencia es madre de la mortificación, precisamente. La obediencia es madre de la mortificación y por tanto de muchas cruces. Entonces, vivimos muchas cruces, vivimos muchos problemas, pues más en este caso tenemos la oportunidad de poder ofrecerle más al Señor. Recuerdo un caso de una persona que decía esa persona, cuando en este caso él nos ayudaba como el coordinador de una comunidad, y entonces nos llamó siempre la atención a los matrimonios que allí nos encontrábamos, porque siempre ese hermano nos decía
¿Cómo estás? ¿Cómo estás con tu pareja, en tu matrimonio, con tu familia? Y nosotros nos abríamos a decir y hasta nuestros problemas. Pero a veces había hermanos que nos atrevíamos, nos atrevíamos porque sí lo hicimos, y le preguntamos, hermano, pero tú ¿cómo estás? ¿Tu familia cómo está? Porque no basta que tú te enteres de nuestros problemas o de nuestras necesidades o inquietudes, ¿no? También nos interesa saber cómo estás tú. Y este hermano siempre decía, no, yo estoy bien. Pues es cosa curiosa, pero yo nunca tengo problemas, yo nunca tengo necesidad. Pues claro que eso, ¿quién va a creer esto? Nadie, mis hermanos, nadie, porque todos tenemos problemas y todos tenemos necesidades. No estoy hablando solamente de necesidades económicas, de diferente clase de necesidades, pero tenemos necesidades, mis hermanos. Entonces, ¿por qué decir esto? Por eso nos dice, la obediencia es madre de la mortificación y por tanto de las cruces que en este caso vivimos. Desde el momento en que los religiosos, a quien ya les decía, se refiere mucho en este caso esta enseñanza, los religiosos de la cruz se entregan a la obediencia ciega, al renunciamiento total de su libertad, a no pertenecerse jamás, serán libres, experimentarán un espiritual y sobrenatural efecto en su amor, encontrarán un tesoro escondido, se les abrirá un campo de perfección, práctica e incansable y serán felices, no teniendo libertad y su alma quedará henchida de una desconocida dicha. Sus manos se hallarán vacías, pero su corazón lleno, al contrario de lo que pasa en el mundo. Se me viene un testimonio de ese hermano que cuenta el padre Darío Betancourt, de esos casos en los cuales dice él que muy pocas veces hay enfermedades que verdaderamente el Señor la envíe. Y en este caso es un plan, es un proyecto divino. Es, ahora sí, con un fin lo hace el Señor. Claro que lo hace con el permiso de la persona y son casos especiales, pero recuerda que siempre va a otorgar las gracias que esa persona necesita. Y nos cuenta este testimonio el padre Darío, dice que fue a visitar a un enfermo en un pueblito retirado y que le contaron de este hermano y le pidieron que fuera a orar por él. Cuando fue a visitar a este hermano, entonces ya el hermano le platicó cómo estaba y qué enfermedad tenía, pero le llamó la atención al padre que ese hermano estaba feliz, se le notaba esa paz, se le notaba esa felicidad, y cuando es de Dios, mis hermanos, se transmite esa paz y quieres estar ahí, no te quieres ir porque allá hay algo que te detiene ahí y es la presencia del Señor. Y existe, mis hermanos, existe porque hemos visitado enfermos que verdaderamente salimos avergonzados porque más que ir a dar, vamos y recibimos. Y este hermano le dijo al padre, Padre, discúlpeme, pero yo no quiero ahora sí sonar a soberbio, pero tengo miedo que me haga oración porque tengo miedo que esta alegría que siento aún en la enfermedad se me vaya. Y entonces por esta razón, pues yo no sé, Padre, pero yo le pediría si me puede hacer el favor de mejor no orar por mí. Y entonces, pero al final le dice, pero Padre, usted tiene la decisión. Usted haga lo que crea conveniente. Pues aunque oró por él,
¿verdad? Se dio cuenta el padre que esta enfermedad era una enfermedad permitida por Dios para darle gloria a Dios. Entonces, por eso esta alegría, mis hermanos, esa alegría aún en medio del dolor. Hemos visto hace unos días murió una hermana que, aunque tenía fuertes dolores, tenía un tumor en la cabeza, y esta hermana no gritaba, no se desesperaba. Mis hermanos, a veces hasta una sonrisa en medio de tanto dolor, en medio de tanto sufrimiento. Entonces, mis hermanos, si sabemos que ahí es donde está Dios, entonces, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo? Tenemos a veces horror al sufrimiento, tenemos horror a la cruz. Mis hermanos, recuerda que no podemos ser cristianos si nosotros no queremos aceptar la cruz o el sufrimiento. Entonces, mis hermanos, en el paquete de la salvación viene completo con, en este caso, con este sufrimiento, con estas cruces que el Señor se digne a enviarnos. Entonces, claro, hay que pedirle al Señor su ayuda. Hay que pedirle las gracias que necesitamos para poder sobrellevar estas cruces que a veces son pesadas, son difíciles, pero no imposibles con la ayuda del Señor. Y recuerda que el Señor jamás nos va a enviar ningún sufrimiento que esté fuera de nuestro alcance, sobrellevarlo, soportarlo, mis hermanos. Él mide nuestras fuerzas y Él sabe nuestra capacidad, hasta dónde nosotros podemos sobrellevar el sufrimiento o las enfermedades o los problemas, qué sé yo, las cruces que Él se digne a enviarnos. Nos vamos a una pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, les decía que esta virtud trae muchísima información y quiero darles los mayores detalles de esta virtud que necesitamos, que todos necesitamos, hermanos. Nos dice que la virtud de la obediencia ha recibido del mismo Espíritu Santo la misión de santificar y de dar valor a todas las acciones del hombre. Ella tiene la virtud de enderezar lo torcido y la fortaleza de llevar en sus brazos a puerto seguro al alma que de veras se entrega a la obediencia. Entonces, mis hermanos, no tengamos miedo de practicar la obediencia, porque ya lo dice, nos llevará, mis hermanos, seguras a ese puerto seguro. Es la obediencia, mis hermanos, hija de la humildad. Y un humilde tiene que ser obediente, pues no hay obediencia perfecta sin humildad. Entonces, ¿dónde está? Recuerden, mis hermanos, ¿dónde está una virtud de estas que es la obediencia o la humildad? Ahí están otras virtudes que también
la asiste a esta virtud. Sin obediencia se desmoronan las comunidades y todo gobierno espiritual o temporal. Entonces, vemos que grupos o comunidades se han venido abajo precisamente porque no queremos obedecer a nuestros superiores. Y es por eso que se viene abajo, aunque a veces ya ahora sí que esta obra del Señor, conforme va creciendo, pues va entrando a mayor profundidad, a mayor espiritualidad. Pero, mis hermanos, cuando se trata de practicar las virtudes, en este caso, hasta ahí decimos no, aquí ya no más, ya no más. Ya aquí ya es mi vida muy personal y ya no doy permiso a nadie que se meta en mi vida. Entonces, por esa razón nos dice que se desmoronan estas comunidades. Nos dice también el Señor, tengan sed de perfección, aunque caigan en algunas faltas propias de la misma miseria humana. Pues Él sabe, el Señor sabe, mis hermanos, que somos débiles, que somos humanos y que con mucha facilidad podemos caer. Pero volvamos a intentar nuevamente seguir adelante. Y sobre todo, mis hermanos, cuando hemos caído, tenemos que, en este caso, aprender qué fue lo que nos hizo caer y no pisar el mismo hoyo. Cuidarnos de no pisar el mismo hoyo, mis hermanos. Siempre una caída nos va a dejar una gran enseñanza. Nos dice también, yo practiqué esta virtud primero que ninguna otra. Hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Apenas conocí la voluntad divina, me arrojé con todo mi corazón a cumplirla, comenzando en aquel mismo instante mi sacrificio amoroso a favor de los hombres, a favor de los hombres. No había ninguna necesidad de que Él, en este caso, lo hiciera, porque pues Él ya era Dios, Él ya era santo, Él ya para sí mismo ya no lo necesitaba, pero sí para ti y para mí. Por eso, mis hermanos, ya están ganados estos méritos, ya están ganadas para nosotros estas virtudes. Amé y me sacrifiqué, obedeciendo entonces a mi Padre Celestial, y ahora amo y me sacrifico obedeciendo a las palabras de cualquier sacerdote, por indigno que éste sea, en el sacrificio del altar. Siempre obedezco en el sacrificio, sacrificándome. Y es ahí el gran secreto, ¿verdad? Y sobre todo, pues se puede decir la humildad en plenitud, mis hermanos, en el corazón de Jesús. La humildad en plenitud. Como dice, me someto, obedezco a cada sacerdote, por indigno que éste sea. Y precisamente estas dudas a veces vienen a uno y dice, híjole, pero ¿cómo Dios hace ese milagro de transformar el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo? Y sobre todo cuando tendemos con mucha facilidad a criticar a nuestros sacerdotes, decir, pues también es un pecador igual que yo. Mas sin embargo, mis hermanos, aquí el Señor nos está diciendo que Él obedece a cada sacerdote, por indigno que éste sea. El sacrificio, el dolor, la cruz es lo que sobresale en todas las virtudes. Te lo repito, el sacrificio, el dolor, la cruz
es lo que sobresale en todas las virtudes. Entonces, no podemos huir del sacrificio, no podemos huir del dolor o de la cruz, mis hermanos, porque son los méritos que nos ayudarán a practicar estas virtudes. Y sobre todo, de ahí de esa fuente, nos vienen estas virtudes. Sujeten, dice, no solo todos los actos del día y de la noche, y todos los movimientos del corazón, pensamientos, imaginación, sino todo lo espiritual a la voluntad de obediencia. Mis hermanos, ya lo hemos dicho, que cualquier sacrificio, por pequeño que éste sea, si lo sometemos al señorío de Jesús, tiene méritos. Tiene méritos. Por eso nos dice, sujeten no solo todos los actos del día y de la noche, y todos los movimientos del corazón, cada latido del corazón, pensamientos e imaginación, sino todo lo espiritual a la voluntad de la obediencia. Entonces, mis hermanos, necesitamos ahora sí ser constantes, en este caso, en estar ofreciendo al Señor todo el día lo que vamos a vivir, consagrando al Señor todo lo que vamos a vivir. Este fin de semana tuvimos un retiro y nos decía precisamente una de las madres que había que ofrecer por estas almas para, en fin de que perseveren en el Señor, que ofreciéramos toda esta semana nuestros pasos, nuestros pensamientos, cada latido de nuestro corazón, todo, mis hermanos, todo. Entonces ofrecemos y consagramos al día en la mañana. Señor, todo lo que voy a hacer, cada latido de mi corazón, cada paso, cada pensamiento. Llegamos al final del día, ya hay que entregar el día, mis hermanos, y claro que cometimos errores, hay que pedir perdón. Pero también hay que consagrar la noche. Cada latido de nuestro corazón sea una alabanza para ti, sea una ofrenda para ti, Señor, por X o Z necesidad. Por último, nos dice ya para terminar lo que es la virtud de la obediencia, otra gracia, dice, comunico a las almas que son fieles, es el afinarles los oídos para que escuchen aquella secreta voz que tanto habla al alma. Dispongo sus oídos interiores y a la vez su corazón para aceptar y ejecutar al punto lo que conocen que es la voluntad del amado. Entonces, mis hermanos, pues tenemos la receta, es cuestión de ponerla a cocinar en nuestra vida. Pues agradecemos al Señor todos sus favores, todos sus beneficios y todas sus bendiciones, terminando con esta pequeña oración. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesucristo, por ser un Padre lleno de amor, lleno de ternura, lleno de misericordia. Gracias, Padre, sobre todo por todos los medios que tú nos has dado para nuestra salvación. Gracias por tu único Hijo que lo has dado, Señor, en sacrificio para salvarnos. Gracias, Padre, por todas las bendiciones y todas las gracias que alcanzamos de tu misericordia. Padre Dios, queremos pedirte que nos ayudes
para poder luchar en contra de nosotros, para poder vencernos, para poder morir a nosotros mismos. Ayúdanos a desear con todo nuestro corazón esas virtudes y la gracia para practicarlas. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por intercesión de María, nuestra Madre. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.